La deidad y la creación. ¿Quiénes crearon el universo? ¿Qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. En este video les invito a estudiar cuán importante es conocer al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Y vamos a estudiarlo en relación al tema de la creación y en relación a la adoración. ¿Quién creó el universo? ¿Y quién fue el que dijo, hagamos al hombre? ¿Y a quién le habló? ¿Cuántas personas revela la Biblia que crearon al hombre? Esta y otras preguntas analizaremos en relación al tema de la creación. Y en relación a la adoración, vamos a analizar los siguientes ítems. Según las Sagradas Escrituras, únicamente a quién debemos adorar. ¿Y por qué? ¿Enseña la Biblia a adorar a otro ser, además de a Dios y a su Hijo unigénito? ¿Quién creó el universo? Veamos lo que nos dice Apocalipsis 4, 10 al 12. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Les invito a leer el contexto de Apocalipsis 4 y 5, para comprobar que se refiere al Padre, el que está sentado en el trono. Y es por la voluntad del Padre que existen todas las cosas, y fueron creadas. Hebreos 1:2 nos dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado a nuestros padres por los profetas, en estos últimos días nos habló por medio de su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo, y por medio de quien hizo el universo. Colosenses 1:16 dice, por Él, es decir, por Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo el universo fue creado por medio de Jesucristo. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque por Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo, por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, sean tronos o dominios o principados o poderes. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Esto nos dice el libro El conflicto de los siglos. El único ser en todo el universo que podía entrar en los consejos y designios del Padre era Cristo, el Verbo. El libro El deseado de toda la gente dice, al principio, Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y moldeó las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues Él lo hizo. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Y sobre todas las obras de la tierra, del aire y el cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. Es por intermedio de Cristo que Dios, el Padre, creó todas las cosas. ¿Quién dijo, hagamos al hombre? ¿Y a quién le habló? ¿Y podía alguna otra persona participar en la obra de la creación? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
Génesis 1:26. Notemos que es Dios y su Hijo unigénito quienes crearon a Adán y Eva. Dos seres, el Padre y el Hijo, crearon a dos seres, Adán y Eva. Podemos verificar esto también con 1 Corintios 11:3. El libro Primeros Escritos, página 145, dice: Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre, y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Satanás quiso que le consulten acerca de la creación del hombre. El libro Patriarcas y Profetas, refiriéndose al Padre, dice: El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un asociado, un colaborador, que podía apreciar sus propósitos y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. El único ser en todo el universo que podía entrar en los designios del Padre era Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Isaías 9:6 y Miqueas 5:2. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Notemos cuáles son los textos bíblicos acerca de la preexistencia y de la divinidad de Cristo. Isaías 9:6, Miqueas 5:2 y Proverbios 8:22 al 30. ¿Cuántas personas revela la Biblia que crearon al hombre? Génesis 1:26 dice: Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Proverbios 8:30 dice: Con él estaba yo, ordenándolo todo. Y Hebreos 1:1 dice: Dios, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien él constituyó heredero de todo, y por medio de quien hizo el universo. Si aplicamos los principios de interpretación bíblica, vemos cuánta armonía hay entre estos versículos. Hebreos dice que Dios, por medio de su Hijo, creó el universo. En Proverbios 8:30, Cristo, hablando de sí mismo, dice: Con él estaba yo. Cristo estaba con el Padre, ordenando todo. Y Génesis nos deja claro que es el Padre quien le dice a Cristo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Si complementamos con los textos del Espíritu de Profecía, vemos lo siguiente. Entonces Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. En el libro de Historia de la Redención, Elena White está citando Génesis 1 y dice que es Dios quien le dijo a su Hijo, es decir, el Padre le está hablando a Cristo. En el libro Primero Escritos, el mensaje es el mismo, pero cuando Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Patriarcas y Profetas dice: el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un asociado, un colaborador que podía apreciar sus propósitos. Al decir el soberano del universo se refiere al Padre, y el único asociado, el único colaborador que tuvo el Padre es Cristo mismo. Y el libro Conflicto de los Siglos dice: Cristo, el Verbo, era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y fines de Dios. Nadie, aparte de Cristo, podía entrar en los consejos del Padre. Pero cuando Satanás estaba iniciando su rebelión en el cielo, Dios reunió a toda la hueste angélica. Y el libro Patriarcas y Profetas dice: el Hijo de Dios compartió el trono del Padre, y la gloria del Eterno,
del único que existe por sí mismo, cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones. Y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la Deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar plenamente en sus designios, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes, pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría los fines de beneficencia y amor. ¿Cómo podemos confirmar si es la gloria del Padre mismo o si es la gloria de otro ser? Pues esta no es la única ocasión en que se manifestó esta gloria, como puede verse en las siguientes citas. Primero, cuando el Padre y el Hijo realizan el plan de salvación en el Consejo de Paz. Segundo, al fin de los 2300 días. Y tercero, al fin del conflicto, cuando Cristo tiene la gloria del Padre. Veamos los párrafos. En primeros escritos dice: 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre. La tercera vez salió de junto al Padre y fue posible ver su persona. Este párrafo habla de el Consejo de Paz, cuando el Padre y el Hijo realizaron el plan de salvación. Y al fin de los 2300 días, cuando comienza el juicio investigador, dice: entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Otra vez vemos que la luz procede del Padre hacia el Hijo. Y en el conflicto de los siglos dice: la gloria del Padre eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con su brillo. Esto es al terminar el 7º milenio, al fin del gran conflicto. Esto lo vemos en el libro Conflicto de los Siglos, en el último capítulo. Y vemos otra vez que es la gloria del Padre que envuelve a su Hijo. Es evidente que se refiere a la gloria del Padre de Cristo. Por lo tanto, cuando dice en Patriarcas y Profetas que la gloria del Eterno, del único que existe por sí mismo, cubrió a ambos, es evidente que es la misma gloria del Padre y no la de otro ser la que cubre a ambos. ¿Quién da vida y sustenta todas las cosas? La palabra de Dios dice así: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8:6. Y los testimonios amplían así este punto. Pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio, que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio, en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor, a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia, que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Este circuito de beneficencia podemos graficarlo así: Cristo recibe todas las cosas de Dios y las imparte a las criaturas. Y sus criaturas, a través de Cristo, le rinden al Padre alabanza y gozoso servicio. Y de esta manera está completo, es decir, que no le falta nada al circuito de beneficencia.
El Padre es la fuente y Cristo es el canal a través del cual el Padre derrama todas sus bendiciones a sus criaturas. Analicemos este tema en relación a la adoración. Según las Sagradas Escrituras, ¿a quién debemos adorar? Como discípulos de Cristo, tenemos muchas preguntas, y el Señor a través de su palabra tiene muchas respuestas para nosotros. ¿Debemos adorar al Padre Eterno? Veamos con un escrito está. Jesús les dijo: Mujer, créeme que viene el tiempo en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene el tiempo, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca a tales adoradores, porque Dios es espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad deben adorarlo. Juan 4, 21 al 24. En respuesta a la pregunta, vemos un escrito está. Entonces, con toda convicción, podemos afirmar que sí debemos adorar a Dios el Padre. ¿Debemos adorar a Cristo, el Hijo de Dios? Veamos con un escrito está. Y de nuevo, cuando introdujo al primogénito en el mundo, dijo: adórenlo todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. La verdadera adoración al Hijo de Dios, además de ser apropiada bíblicamente, es también ordenada por Dios el Padre, es decir, es un mandamiento de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo vemos muchos ejemplos de que sí debemos adorar al Hijo de Dios. Todavía hay algunos que dudan si Jesús es realmente o no el Hijo de Dios, y por eso dudan si deberían adorarlo como tal. Es hora de desechar esas dudas, y que todos honren al Hijo como honran al Padre. No hemos de honrar al Hijo como si Él fuese el Padre. Eso traería deshonra tanto al Padre como al Hijo. Hemos de honrar al Padre y al Hijo, como está escrito en Juan 5:23. Entonces, basado en un escrito está, ¿debemos adorar a Cristo con toda certeza? Sí. En la Biblia no encontramos un solo versículo que apruebe la adoración a otro ser que no sea al Padre y a su Hijo unigénito. Veamos ahora en el espíritu de profecía, en relación a este mismo tema de la adoración. Historia de los Patriarcas y Profetas dice así: mientras permaneciesen leales a Dios, Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra. Los felices pajarillos revoloteaban alrededor de ellos sin temor alguno, y cuando sus alegres trinos ascendían alabando a su Creador, Adán y Eva se unían a ellos en acción de gracias, al Padre y al Hijo. Acá notemos que cuando habla del Creador, está hablando del Padre y del Hijo, y que Adán y Eva daban acción de gracias al Padre y a su Hijo. El deseo de todas las gentes dice: todas las cosas fueron creadas por el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y puesto que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación, es una señal del amor y del poder de Cristo. El sábado dirige nuestros pensamientos a la naturaleza y nos pone en comunión con el Creador. Y mientras contemplamos su poder en la naturaleza, hallamos consuelo, porque la palabra que creó todas las cosas es la que infunde vida al alma. El sábado pertenece a Cristo, puesto que Él hizo todo, creó también el sábado. Por Él fue apartado como un monumento recordativo de la obra de la creación. Nos presenta a Cristo como santificador tanto como creador. Declara que Él creó todas las cosas, en el cielo y en la tierra, y mediante quien todas las cosas existen. Es cabeza de la Iglesia, y que por su poder somos reconciliados con Dios. Hablando de Israel dijo: les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico, es decir, que los hace santos. El sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos, y como señal de su poder santificador, el sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios. A todos los que reciben el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les será una delicia. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder de redención, al par que recuerda la perdida paz del Edén. Habla de la paz restaurada por el Salvador.
Y todo lo que encierra la naturaleza repite su invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Notemos que el sábado es una señal. El sábado nos presenta a Cristo como santificador, tanto como creador. El sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos, así como es una señal de su poder creador. Por eso Jesucristo dijo: yo soy Señor aún del sábado. Pero veamos, en contraste con el sábado bíblico, ¿qué inventó el gran engañador? Veamos en el Catecismo de la Douay, página 143. Pregunta: ¿qué es el domingo o día del Señor en general? Respuesta: es el día santificado por los apóstoles, a la Santísima Trinidad, etc. Por lo tanto, se llama Día del Señor. Se lo llama también domingo, dada la antigua designación romana de dies solis, el día del sol, el cual era sagrado. Vemos entonces que por un lado, la Biblia y los testimonios nos señalan al sábado como el día del Señor y como una señal del poder creador y santificador de Jesucristo, como aquel por medio de quien Dios creó todas las cosas, como está escrito. Y por otro lado, en contraste con la verdad bíblica, el Catecismo romano dice que el domingo es el día dedicado a la Trinidad, que no es otra cosa que una enseñanza antibíblica. ¿No debería esto llamar a una reflexión seria a los verdaderos cristianos? ¿Enseña la Biblia a adorar a alguien, además del Padre y a su Hijo unigénito? ¿Y por qué? Como hemos visto hasta aquí, no existe un registro bíblico que apruebe que se deba adorar a alguien, además de a Dios, el Padre, y a Jesucristo, su Hijo unigénito. ¿Por qué? Pues la razón es evidente, porque solo ellos dos, el Padre y el Hijo, participaron en la obra de la creación, porque el soberano del universo, es decir, el Padre, tuvo un solo asociado, un solo colaborador que podía participar en sus designios. Y porque tanto la Biblia como los testimonios atestiguan de manera clara y unánime que la adoración por los patriarcas y por los apóstoles siempre ha sido únicamente a Dios y a su Hijo. Y también porque en Apocalipsis encontramos que en la eternidad futura únicamente se adorará al Padre y a su Hijo, al que está en el trono y al Cordero. Pero como dijo nuestro Señor Jesucristo, miren que nadie los engañe, porque el engañador quiere apropiarse de la adoración. En este mundo ha establecido un reino de oscuridad, del cual él es príncipe, el caudillo de los delitos. Deseaba usurpar el trono de Dios. Como ha fracasado en esto, ha actuado a oscuras en la ilegalidad, en engaño, para usurpar un lugar en los corazones de los hombres. Ha establecido su trono entre Dios y el hombre, para apropiarse de la adoración que solo pertenece a Dios. En esta carta de la sierva de Dios vemos que es Satanás, el engañador, quien quiere usurpar el trono de Dios. Quiere establecer su trono entre Dios y los hombres, para apropiarse de la adoración. Por lo tanto, toda adoración que no sea bíblica pasa a ser diabólica. La única adoración aprobada por Dios es aquella que encontramos ordenada por Dios y aprobada por un escrito está. Y como hemos visto, la adoración que puede probarse con un escrito está es al Padre y a su Hijo Jesucristo, a nadie más. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, adora únicamente al Padre y a su Hijo, porque está escrito: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pensemos seriamente, si adoran una Trinidad, ¿acaso no es quebrantar el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Acaso no es dar un sonido incierto al mensaje de los 3 ángeles que Dios confió al pueblo adventista? En resumen, ¿quién creó el universo? El Padre obró por medio de Cristo en la creación de todos los seres celestiales. Cristo, el Verbo, es quien ejecutó la voluntad del Padre. El Padre tuvo un asociado, un colaborador, no 2, sino solo uno: Cristo, su Hijo. Cristo es el único ser que puede entrar en los designios y propósitos de Dios el Padre.
El Rey, el Padre, declaró que ninguno excepto Cristo podía entrar plenamente en sus designios y que a Cristo le estaba encomendado los grandes propósitos de su voluntad. Cristo recibe todas las cosas del Padre y las recibe para dar, y por medio de Cristo se completa el circuito de beneficencia. Él sustenta todas las cosas. Con un claro escrito está probado que la adoración es únicamente al Padre y a su Hijo unigénito. No existe ningún escrito inspirado por el Espíritu de Dios que demuestre lo contrario. Que Dios los bendiga.